Bien, pues con mensajes a través de Twitter, algunos ministros y parlamentarios demócrata cristianos manifestaron su rechazo a la carta publicada ayer por autoridades de la colectividad, una polémica misiva que apuntó a criticar las reformas y el diseño de políticas públicas del gobierno de la nueva mayoría. Queremos conocer más opiniones sobre esta publicación y para eso saludamos al senador de la DC, Ignacio Walker. Senador, gracias por su tiempo. Buen día, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Macarena, muy bien, gracias. En primer lugar, ¿cómo recibió usted esta misiva publicada en un matutino el día de ayer? Yo creo, Macarena, que es un aporte sustantivo de 26 militantes y dirigentes del Partido Demócrata Cristiano. Estamos hablando de personas que han sido ministros, subsecretarios, rectores de universidades, que quieren hacer una contribución al debate. Yo me quedo con la expresión que ha dicho el presidente del Partido Demócrata Cristiano, que son legítimas y positivas, y por lo tanto tenemos que aprender a dialogar, ¿no es cierto?, y recoger los aportes que vayan a un debate sustantivo, y en ese sentido esta carta, esta misiva dirigida a los dirigentes y militantes de la democracia cristiana, a mí me parece un aporte sustantivo a ese debate. ¿Y era necesario publicarla este fin de semana a pocos días del impasse vivido entre el propio ministro del Interior y la presidenta Michelle Bachelet, que sin duda también salpicó a la relación de la democracia cristiana al interior de la nueva mayoría? Bueno, evidentemente, Macarena, que esto coincidió, ¿no? Como han dicho los propios autores, llevan varias semanas reuniéndose y preparando este planteamiento. Un planteamiento que, como ellos dicen, apunta a dos cosas. Primero, a reafirmar el compromiso de la democracia cristiana, así lo dicen textualmente, con todas aquellas reformas que vayan en favor del desarrollo y la justicia social. Ese es el primer planteamiento. No podía ser de otra manera en el Partido Demócrata Cristiano, que lleva 80 años marcado por el signo del cambio social. Y segundo, agregan, ¿no es cierto?, hay que hacer reformas bien hechas y no mal hechas. Y yo quiero recordar, Macarena, que la propia presidenta de la República, nuestra presidenta Michelle Bachelet, dijo hace poco, el año 2015 ha sido el peor año de mis 6 años en el gobierno. Eso es lo que dijo la propia presidenta de la República, ¿no? Y la semana pasada, el presidente del partido, a propósito de lo que usted pregunta, la situación que experimentó Jorge Burgos, ¿no es cierto?, en este episodio, esta coyuntura crítica, dijo: así no se puede gobernar. ¿Para qué decir? Más del 60% de la gente desaprueba la gestión de nuestro gobierno. Yo hablo en primera persona plural porque somos parte del gobierno, somos un partido de gobierno de la nueva mayoría, pero somos también la democracia cristiana y tenemos una historia, una trayectoria, un perfil, una identidad, un punto de vista que tiene que ser respetado. Y respecto a lo mismo, insisto en la pregunta que le planteaba, más allá, ¿cierto?, del contenido de la misiva, que podemos también profundizar en eso, le pregunto por cómo afecta esta misiva, en medio de la situación que se vivió la semana pasada con el ministro del Interior, a las relaciones al interior de la nueva mayoría. ¿Contribuyen en mejorar la situación respecto incluso de lo que pasó la semana pasada o finalmente viene a mostrar aún más una diferencia? Yo creo, Macarena, que siempre es oportuno hacer un aporte sustantivo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a dialogar sobre la base del respeto mutuo. Tenemos que entender que aquí no sobra nadie, que hay distintas miradas y que la nueva mayoría, el gobierno de la presidenta Bachelet, se construye desde la diversidad, ¿no? Unidad en la diversidad debiera ser nuestra actitud permanente y en ese sentido yo creo que siempre es oportuno hacer un aporte sustantivo a un debate que es necesario no solo en la democracia cristiana, en el país en general. Nunca olvidemos, Macarena, que el 2015, a pesar de todos sus problemas, conllevó, y a lo mejor relacionado con eso, un cambio de gabinete radical, por primera vez en 25 años. Un presidente de la República cambió a todos los ministros del comité político, los 3 ministros políticos y el ministro de Hacienda. Por lo tanto, démosle crédito también a la presidenta Bachelet para constatar de que algo no estaba funcionando bien, como que ella misma, ¿no es cierto?, hizo un cambio de gabinete muy radical. Y por eso hay que apoyar al ministro Burgos, Jorge Burgos, que es el jefe político del gabinete, hay que apoyar a Rodrigo Valdés, que es el jefe económico del gabinete, porque evidentemente que hay que fortalecer y no debilitar el liderazgo político del gobierno.
La propia ministra Rincón también reaccionó a esta misiva, lo hizo a través de su cuenta en Twitter, a los camaradas que firmaron la carta. Les recuerdo que en 2 años pusimos final binominal, la gratuidad, el AUC, voto en el exterior, reforma tributaria, etcétera. Hace el recuerdo de las reformas aprobadas. Dice, me gustaría leer a los mismos camaradas que firmaron la carta, empujando hacia un país más justo. ¿Qué le parece a usted la crítica que hace la ministra Jimena Rincón a esta misma carta? Bueno, por un lado tiene razón la ministra Rincón que hubo logros importantes, ¿no es cierto?, en el año, como el tema justamente del fin del sistema electoral binominal, la ley sobre inclusión. Yo llevo 5 años en la Comisión de Educación, que fue aprobada por los 29 votos de la democracia cristiana, los avances que hemos hecho en gratuidad, pero yo con todo cariño y respeto, porque la quiero mucho, le recomendaría también a la ministra Rincón volver a leer la carta, porque textualmente la carta parte diciendo: apoyamos todas aquellas reformas que vayan en favor del desarrollo y la justicia social. Esa es doctrina común en la democracia cristiana. No hay en la DC quienes están a favor de la justicia social y quienes están en contra de la justicia social. Todos estamos a favor de esa justicia social, que es la razón de ser de la democracia cristiana a lo largo de 80 años de historia. Y por lo tanto, yo creo que es importante reconocer que un grupo de 26 militantes, estamos hablando de personas que han sido ministros, subsecretarios, rectores de universidades, ¿no?, y que hacen un aporte sustantivo a un diálogo necesario interno en el partido y también en el país. Y por lo tanto, cuando estamos partiendo con un nuevo año, 2016, yo estoy seguro que va a ser un buen año para el país y para el gobierno y para la nueva mayoría y para la democracia cristiana, que yo creo que tiene que construir una opción presidencial, ejercer un liderazgo. No podemos ser vagón de cola de la nueva mayoría, ni arroz graneado del gobierno. La democracia cristiana tiene que hacerse respetar. ¿Y usted siente que la democracia cristiana ha pasado a ser el vagón de cola y el arroz graneado de la nueva mayoría, precisamente porque plantea este punto? ¿Usted cree que ha recibido ese trato la democracia cristiana? Yo constato, Macarena, que a lo largo de distintos episodios en el gobierno ha habido un cierto ninguneo a la democracia cristiana. Lo dijo el presidente del partido de forma brutal la semana pasada, ¿no es cierto?, al decir: así no se puede seguir gobernando. Es de las expresiones más duras que yo he visto en la política chilena. Entonces, este es un gobierno de centro-izquierda, no de izquierda. Y la democracia cristiana no es, nunca ha sido, ni va a ser un partido de izquierda. Entonces tenemos que respetarnos mutuamente, tenemos que estivar la nave para que no se nos vaya, ¿no es cierto?, a la izquierda, porque hay todo un país, hay una clase media que nos está escuchando, está la gente independiente, está el voto de centro, que está huérfano de representación política. Y la democracia cristiana tiene que marcar los puntos con fuego, tiene que ejercer un liderazgo respetuoso, convocante con otros, para darle una representación política a esa clase media que es el 70, el 80% del país y que es el gran dato del cual tenemos que hacernos cargo para que esos cambios, esas reformas, las cuales todos adherimos en la medida en que apunten a la justicia social, se hagan bien, interpreten a la clase media, concilien el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, el crecimiento con la equidad. Eso es la democracia cristiana. Senador, usted ha dicho que hay que darle un giro, es decir, somos un gobierno de centro, izquierda, no solo de izquierda, y por lo tanto, de no ocurrir este giro, como lo ha dicho usted, un poco hacia el centro, ¿habría algún riesgo de permanecer al interior de la nueva mayoría de la democracia cristiana? Perdón, la última parte no la entendí, Macarena. No, le preguntaba si es que no ocurre este cambio, este giro, como usted lo ha señalado, incluso haciendo alusión ahí a la navegación. La pregunta es si es que se corre el riesgo de por parte de la democracia cristiana de dejar de pertenecer a la nueva mayoría, de no ocurrir este giro hacia incluso el centro, como lo ha planteado usted. No hay ningún riesgo en ese sentido, Macarena, en la medida que la nueva mayoría entienda que la unidad se construye sobre la base de la diversidad, que aquí no sobra nadie, que no puede haber hegemonías de un sector respecto del otro, que este es un gobierno de centro izquierda y no de izquierda, que hemos construido un país juntos, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, civiles y militares, insisto, aquí no sobra nadie, y que la nueva mayoría, como antes fue la Concertación o la Alianza Democrática o hace mucho tiempo el Frente Popular, porque esa es nuestra historia, esa es la historia de la democracia cristiana, ¿qué es lo que procura representar? A la mayoría social y política del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Senador. Y por lo tanto, no hay ningún riesgo de quiebre, para terminar, no hay ningún riesgo de quiebre, ni en el gobierno, ni en la nueva mayoría,
en la medida que se entienda que la unidad, insisto, se construye sobre la base de la diversidad. Senador, y solo para finalizar, quisiera reparar en la situación que tuvo que vivir el ministro del Interior la semana pasada, cuando ya sabemos, solo para poner en contexto, que no fue informado del viaje de la presidenta Michelle Bachelet a la región de la Araucanía, y esto también generó un problema político, más allá, ¿cierto?, de la imagen, es decir, de superado el impasse, cuando la presidenta se reúne incluso con el propio ministro del Interior, y el ministro señala que esto no va a volver a ocurrir. Más allá de eso, queda una fisura de igual manera, específicamente una vez ocurrida esa situación. Mire, no podemos minimizar la gravedad de los hechos políticos de la coyuntura crítica que vivimos la semana pasada. Cuando el ministro del Interior, Macarena, le presenta formalmente su renuncia, pone su cargo a disposición de la Presidenta de la República, este es un hecho, ¿no es cierto?, que hay que tomárselo en serio. Imagínese usted que la Presidenta vaya en un viaje fuera de Chile, a México, a Estados Unidos, y no le informe al ministro de Relaciones Exteriores. Eso sería gravísimo. O que inaugure, ¿no es cierto?, esta semana un gran embalse en el país y no invite al ministro de Obras Públicas. Bueno, el ministro del Interior es su brazo derecho, el jefe de gabinete, quien está a cargo de la seguridad y el orden público, quien ha ido 4 o 5 veces a la Araucanía, que han estado con las víctimas, ¿no es cierto?, de la violencia. Por lo tanto, es muy difícil de explicar que frente a un hecho así, ¿no es cierto?, primero la Presidenta de la República no invite al ministro del Interior y segundo, no le comunique, no le informe ese hecho. Bueno, queremos dar por superado ese episodio, pero enfrentando el tema político de fondo. Y el tema político de fondo es entender que hay que valorar el aporte y el rol que cumple la democracia cristiana, porque le quiero ser muy franco, yo conozco mi partido, he sido presidente de la democracia cristiana casi 5 años. Hay una creciente desafección con el gobierno y con la nueva mayoría. Eso es real, ¿no es cierto? Eso no es solo la actitud de 26 militantes del Partido Demócrata Cristiano que firman una carta. Hay un ánimo en la democracia cristiana en el país que da cuenta justamente de esa desafección porque queremos ser considerados en lo que somos, ¿no? Y no en lo que no somos. Le insisto, la democracia cristiana no es un partido de izquierda. Nunca lo ha sido, nunca lo va a ser. Y este debiera ser el gobierno de centro-izquierda por el cual luchamos para impulsar las reformas, los cambios que vayan justamente en favor del desarrollo y la justicia social. Senador, usted ha dicho que hay una creciente desafección. ¿Usted también se encuentra dentro de ese grupo? Usted señala que hay una creciente desafección. ¿Usted se encuentra dentro de ese grupo? Yo soy socio fundador de la nueva mayoría, Macarena. Yo la firmé como presidente del Partido Demócrata Cristiano. Fuimos juntos hasta con el Partido Comunista en la elección municipal del 2012. Suscribimos un acuerdo ese año sobre reforma tributaria y reforma educacional. ¿No es cierto? Llamamos una primaria abierta y convocante para junio del año 2013. O sea, somos parte del gobierno y de la nueva mayoría. Estamos en el mismo barco, pero que se me entienda bien, somos la democracia cristiana, con una historia, con una trayectoria, con un perfil, con una identidad de 80 años. Y lo que queremos es hacer un aporte desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, para enriquecer el aporte común del gobierno, de la nueva mayoría. Si nos entendemos sobre ese plano, vamos bien. Si no nos entendemos en esa materia, vamos mal. Senador, usted ha planteado también al inicio de esta entrevista que la democracia cristiana incluso debiera llevar una opción presidencial importante. Quiero despejar varias dudas respecto de eso. ¿Usted es una opción presidencial? Yo dije, y lo reitero, cuando dejé la presidencia del Partido Demócrata Cristiano, si el partido así lo estima, yo estoy disponible para un desafío presidencial y eso en nada ha variado. ¿Y el ministro Burgos también asoma como una importante carta presidencial? El ministro Burgos es una gran carta presidencial, es una gran opción presidencial y sería un gran candidato presidencial. Y es bueno que la democracia cristiana potencie a todos nuestros liderazgos. Ciertamente Jorge Burgos, con quien me une una amistad de más de 30 años, hemos hecho todo un recorrido juntos, evidentemente que es una gran opción presidencial de la democracia cristiana y por lo tanto yo digo, a veces nos quejamos de puro lleno, porque tenemos muchos liderazgos, ¿no es cierto?, que tenemos que no solo lucir, sino que potenciar para justamente mostrar que la democracia cristiana es una alternativa vigente, ¿no es cierto?, que aquí no sobra nadie y que tenemos que tratar de que todos esos liderazgos contribuyan al buen éxito del gobierno de la presidenta Bachelet,
que es nuestro gobierno, porque ese es el éxito de Chile. ¿Qué tan importante, ya para finalizar, y muy breve, por favor, se lo pido en favor del tiempo, qué tan importante va a ser la reunión del presidente de su partido con la presidenta Michelle Bachelet, precisamente para superar el impasse de la semana pasada y para que la democracia cristiana ocupe el lugar que usted dice le corresponde a la nueva mayoría? Es muy importante, Macarena, porque uno, queremos poner fin al episodio, la coyuntura crítica que vivimos, ¿no es cierto?, a propósito del tema de la Araucanía, pero dos, estamos empezando un año nuevo, el año 2016. Tenemos que construir un camino juntos, no para dejar de lado las reformas o los cambios sociales con los cuales estamos comprometidos, sino para hacer bien la pega, porque aquí ha habido mucha improvisación y desprolijidad, ¿no? Y el país no toleraría un segundo tiempo con la improvisación y la desprolijidad que ha habido en el primer tiempo. Todos queremos lo mejor para Chile, lo mejor para el gobierno, para la presidenta Bachelet, para la nueva mayoría, y como democracia cristiana siempre vamos a contribuir a ese camino en una mirada positiva, propositiva, de futuro. Bien, pues, senador, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días. Gracias a usted. Buen día.